Bueno, muy buenas. En este video voy a tratar de contar un poco cómo viene a la mano con esto de los espejismos, que parece que no termina de quedar claro nunca. De lo que vamos a hablar es de óptica geométrica, ¿sí? Una teoría que estudia la propagación de la luz a lo largo de rayos. Cuando vemos un objeto, entonces lo que sucede es que la luz viaja desde el objeto hasta nuestros ojos y lo hace a lo largo de rayos. Para la mayor parte de las situaciones, los rayos estos pueden tomarse simplemente como líneas rectas, pero también hay situaciones en las que la luz cambia su dirección de propagación mientras viaja hasta nuestros ojos, ¿sí? Cuando pasa eso decimos simplemente que la luz se refracta. Ahora, cuando nos llega luz refractada pasa algo interesante. Nuestro cerebro va a formar una imagen del objeto en un lugar que no corresponde con la verdadera posición de ese objeto, ¿sí? La dirección con la que llegue la luz al ojo va a ser la dirección en la que formemos la imagen, independientemente del camino por el que se haya propagado la luz para llegar hasta nuestros ojos. Más extraña todavía es la situación en la que la refracción es tal que rayos que se originan en diferentes partes de un objeto se cruzan antes de llegar al ojo. Y en ese caso, nuestro cerebro lo que va a hacer es formar una imagen que no solamente va a estar desplazada respecto al objeto real, sino que también además va a estar invertida. Pero también puede pasar, incluso, por ejemplo, que de un mismo objeto nos llegue no solo luz refractada, sino también luz sin refractar. Si pasa eso, entonces el cerebro lo que va a hacer, va a formar dos imágenes para el mismo objeto. Una se va a corresponder con el objeto real y la otra va a quedar desplazada y además invertida. Y esto, amiguitos, es un espejismo, ¿ok? Bueno, hasta acá todo bien, pero el asunto no está explicado realmente. Porque lo único que hicimos hasta ahora fue entender qué es lo que tiene que pasar con los rayos para que podamos ver un espejismo, pero no sabemos ni por qué ni bajo qué condiciones los rayos podrían hacer eso. Lo primero que hace falta para empezar a responder eso es una definición de rayo que sea útil, ¿sí? Porque la verdad que decir que los rayos son los caminos por los que se propaga la luz es tan correcto como inútil, ¿sí? No nos sirve para nada realmente. El punto acá es que si la luz se propaga entre dos puntos A y B, lo hace a lo largo de un camino particular de entre los infinitos caminos que nos podemos imaginar conectando a esos puntos, ¿sí? Lo que necesitamos saber entonces es qué es lo que distingue a ese camino de los demás, porque entonces con esa información vamos a poder predecir el comportamiento de la luz. Lo bueno es que la respuesta a la pregunta importante ya la dio Pierre de Fermat allá por el 1600. Fermat se dio cuenta de que la cantidad que distingue al rayo de cualquier otro camino es el tiempo de propagación. Los rayos son los caminos en los que el tiempo de propagación se minimiza o se maximiza. Y esta es una definición útil que podemos utilizar para saber bajo qué condiciones se pueden ver espejismos. Entonces lo que hay que hacer ahora es utilizar el principio de Fermat para determinar por qué caminos se propaga la luz. La estrategia, en resumen, va a ser esta. Vamos a modelar los rayos como curvas en el espacio que satisfacen alguna ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial va a ser la expresión matemática del principio de Fermat, de manera que las curvas que satisfagan la ecuación diferencial van entonces a corresponder a rayos. En lo que sigue voy a intentar hacer un pequeño resumen de cómo es que se deriva la ecuación diferencial. La idea no es que sea una cosa rigurosa ni mucho menos, sino apenas un pantallazo, algo que sirva de invitación para generarles un poco de interés por el tema y con suerte que se pongan a estudiarlo un poquito más en profundidad. Empecemos por introducir un sistema de referencia. Ponemos un par de ejes de manera que a cualquier punto R del espacio le podemos asignar un par de coordenadas. Una curva, un camino, va a ser un conjunto particular de puntos en este espacio y una forma útil de describir a ese conjunto es a través de un parámetro. Por ejemplo, supongamos que la curva describe la trayectoria de una partícula, es decir, la evolución de la partícula entre dos instantes de tiempo, de manera que a medida que el tiempo transcurre, lo que hace la partícula es desplazarse a lo largo de esta curva. Podemos asignar a cada instante de tiempo un punto de la curva si definimos funciones x de t e y de t que correspondan a las coordenadas de cada uno de estos puntos. Decimos entonces que la curva está parametrizada y el parámetro es el tiempo. Un parámetro que es útil en muchas situaciones es la longitud de arco, que normalmente se denota con la letra S. Lo que hace este parámetro es básicamente medir la distancia recorrida sobre la curva. Y en nuestro caso es un parámetro conveniente porque la rapidez de propagación es simplemente su derivada con respecto al tiempo. De esta relación resulta que el tiempo de propagación a lo largo de la curva está dado simplemente por la integral del recíproco de la velocidad. Y el tiempo de propagación es exactamente la cantidad que nos interesa de un camino particular.
Ahora, como la luz es un fenómeno ondulatorio, resulta que su velocidad de propagación depende del medio en el que se propague, siendo máxima en el vacío. De manera que la velocidad es una función de las coordenadas. Conviene entonces definir una nueva cantidad, el índice de refracción, que está definido como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio de interés. En términos del índice de refracción, el tiempo de propagación está dado por el producto entre la velocidad de la luz en el vacío y la integral de línea del índice de refracción a lo largo del camino. A esta última integral se la conoce normalmente con el nombre de longitud de camino óptico, y siéndose una constante, sus extremos van a determinar los extremos del tiempo de propagación. Si alguna vez estudiaron algo sobre funciones, se acordarán de que en los puntos en los que una función alcanza un extremo, su derivada se anula y por lo tanto su diferencial es nulo. Esto lo que quiere decir es que la función tiene el mismo valor para todos los puntos en un entorno suficientemente pequeño del punto en el que alcanza el valor extremo. Nuestra expresión para la longitud de camino óptico no es una función, sino una funcional. Esto lo que quiere decir es que no es una relación entre números, sino más bien una relación entre funciones y números. Pero el comportamiento en los extremos es análogo en el sentido que si la funcional toma un valor extremo a lo largo de una curva, entonces toma el mismo valor para todas las curvas cercanas. Decimos entonces que su variación es nula. Y no es muy difícil probar que las curvas que producen variación nula son aquellas que satisfacen unas ecuaciones llamadas de Euler-Lagrange. Ahora, en el caso que nos interesa, que es el caso de la longitud de camino óptico, estas ecuaciones se pueden resumir en una única ecuación vectorial. Y esta es la ecuación diferencial que estábamos buscando, la ecuación de los rayos, ¿sí? Y es la ecuación que vamos a utilizar para entender por qué ocurren los espejismos. Pero eso lo voy a dejar ya para el próximo video. De momento termino acá y los dejo entretenerse con estas ecuaciones. Nos vemos.